Caja de Seguro Social, IBM, cómo superar la crisis en que nos encontramos. Rubén Castillo Gil es expresidente de CONEP y está con nosotros. Bienvenido, don Rubén. Buenos días, gracias. ¿Qué le parece si comienza usted, don Danilo Toro? Bueno, hay una visión de representatividad que está sobre la mesa, hay una discusión sobre la representatividad. Y las posiciones expresadas tienden a afincarse desde puntos de vista opuestos o contrarios. Mi pregunta es, ¿lo que el CONEP presenta está visto desde una perspectiva del CONEP o está visto desde una perspectiva nacional que no necesariamente implica solamente lo que los empresarios o lo que el sector privado ve? El CONEP en su ejercicio de presentar una propuesta hizo un repaso holístico, tomó en consideración otros sectores. Puede decirse el CONEP que hemos tenido una visión amplia buscando, o es una visión estrechamente empresarial. Bueno, yo puedo decir lo siguiente. El CONEP es un organismo empresarial que duda cabe, agrupa a más de 28 gremios. Más de 28. Más de 28 gremios, y esos gremios están formados por ciudadanos. Ciudadanos que actuamos conforme a valores. Y esos valores nos han llevado a expresar un punto de vista sobre el tema de la Caja del Seguro Social, no desde la estrecha perspectiva del sector privado en cuanto a intereses del sector privado, sino en cuanto a la necesidad de relanzar la institución y en particular resolver el problema del sistema de pensiones. Permítame ahí un segundito, porque yo creo que la pregunta, y si estoy equivocado me corrige, yo creo que la pregunta va en la dirección de la última idea que quedó del segmento anterior. Así es. De que a la mesa de trabajo o de escucha del tema Caja de Seguro Social, como la querramos llamar, todos los gremios han presentado propuestas y el único que está con una propuesta única, o sea, es el sector empresarial. Como que muchos están por una propuesta y ustedes están solitos. Es lo que quedó en el ambiente, ¿no? Eso, o yo interpreté mal. No. Entonces, para tener el mapa completo. En materia de democracia, nosotros tenemos derecho a expresar nuestras opiniones. Claro. No sabemos cuál va a ser el resultado de este análisis sobre los planteamientos que han hecho diversos sectores. Nosotros tenemos un planteamiento sustentado que creemos que hace que el sistema sea eficiente y sostenible. Entonces, si nos vamos a definir cómo está compuesta la mesa y que hay una gran cantidad de sectores que de forma también positiva han planteado su punto de vista, nadie puede negar que el Consejo Nacional de la Empresa Privada haga otro tanto. Esa es una lógica que se inserta en los usos de la democracia. Lo que quiero saber es si el sector privado ha unificado para presentar un solo criterio. Ahí está CONEP, está Cámara de Comercio, está PED, está... Quiero tener claro el mapa de todo lo que se han presentado. El Consejo Nacional de la Empresa Privada expresa la voluntad del sector privado. Ok. Entonces, la propuesta, por ejemplo, de la Cámara de Comercio es la misma que tiene el Consejo Nacional de la Empresa Privada, donde participa la Cámara de Comercio. El presidente... Pudieron haberlo hecho por separado, pero decidieron hacerlo en una presentación única. Trato de interpretar. Claro, la presentación, porque es una misma presentación. Es el mismo contenido, los mismos objetivos y las mismas soluciones. Un poco de economía procesal, por llamarlo de alguna manera. Ahora, ¿cuál es el fundamento? Vamos a reiterar el asunto de los tres pilares, porque siendo coincidente, entonces supongo el tema de los tres pilares, ¿no? Bueno, hay que comenzar diciendo lo siguiente. El problema de los sistemas de pensiones no es un problema exclusivo de Panamá, es un problema global. En el año 2023, Uruguay hizo un cambio de su sistema de pensiones, inclusive sectores que podríamos llamar de la izquierda uruguaya, como el expresidente Pepe Mujica, señaló que la situación demográfica implicaba, y lo dijo públicamente, lo podemos buscar, implicaba que los jóvenes iban a tener que elaborar 5 años más. Al final se dio una reforma del sistema de pensiones en Uruguay. En la España del presidente Pedro Sánchez también hubo un cambio del sistema de pensiones. ¿Por qué? Porque hay problemas demográficos
eso lo hemos dicho hasta la saciedad, la gente vive más, qué bueno que sea así, y hay una expectativa en el siglo XXI de que aún vamos a vivir más y con mejores condiciones. Hay una situación que se analizó en España de innovación, de la tecnología, que incide también en la actividad laboral y eventualmente en el tema de las pensiones. Y también hay un tema de la natalidad. En base a eso y a experiencia de otros países y a una realidad nacional, el sector privado ha hecho la propuesta de los 3 pilares. La primera, el primer pilar, se basa en un módulo de cohesión social que tiene que ver con el 120 a los 65. En este caso, decimos eso que salga del Estado para eliminar el matiz político que eventualmente puede tener el programa. Pero específicamente sobre eso, antes que siga con los otros 2 pilares, ¿ustedes son conscientes que eso es una numerología que llega hasta un momento? Porque dentro de 5 años, 120 a los 65 no va a alcanzar. Tendrá que ser 135 o 150 o a los 65 o a los 60. Bueno, es que hay un acompañamiento económico que no se puede eliminar de la ecuación. Nosotros tenemos que producir una economía que sea eficiente, que atraiga inversiones y que desarrolle una matriz mucho más amplia de la que tenemos. Si ese pilar sigue creciendo desmesuradamente en el tiempo, es porque fracasamos en promover una economía productiva. Ahí tenemos un indicador de fracaso. Hombre, así es. Es más, vamos a echar hacia atrás. Recordemos cuando se creó 120 a los 70, que era originalmente, lo que se decía, esto es para los que no cotizaron, y ahora los que no están cotizando, ese mundo está creciendo. Los candidatos a ese pilar están creciendo porque la informalidad está arriba de la mitad. Y Hugo, con una adición, si fuéramos más exactos y Sí. le sumáramos subsidios, la tendencia va a ser 500 a los 35. Bueno, el tema... Ustedes han hecho esos cálculos, han trabajado esas variables. El tema es, como tú bien dices, que hay un incremento de la informalidad y es obvio que hay que luchar para reducir la informalidad. Tenemos que atraer inversiones y tenemos que prepararnos para que nuestros jóvenes puedan conectarse con las oportunidades que tiene sensiblemente el país. Ahí aclárame también para conocer el punto de vista empresarial, porque conocí ahorita que se fue, me quedé con esa idea de lo que está produciendo los informales es el sistema económico y el modelo de crecimiento de Panamá. ¿La informalidad se debe a eso? Desde su punto Bueno, de vista. hay distintos puntos de vista sobre ese tema de la informalidad, pero volvemos al círculo vicioso ideológico o al jarabe ideológico que se tiene de señalar que hay un modelo económico que obviamente, como cualquier obra humana, debe ser corregido en algunas situaciones, pero decir que el cambio del modelo económico nos va a llevar a abatir inmediatamente la informalidad es un error de cálculo profundo, grueso error de cálculo. Por ejemplo, hace algunos años en Cuba se estableció una ley de cuentapropistas y una cantidad de personas fueron dirigidas a la informalidad. Lo que ocurre es que el prisma con que analizamos estos problemas no puede ser un prisma sesgado, ideológico. Nosotros tenemos que ver data para encontrar las soluciones. ¿Qué pasa con nuestra economía? Es una economía que ha sufrido terriblemente en los últimos años. Nosotros no hemos podido aumentar la matriz por un tema básico que se llama educación. Cuando nos comparamos y decimos, bueno, queremos ser Singapur, que en algún momento se dijo, bueno, ¿cómo es la educación en Singapur? Veamos lo que hace Japón. ¿Cómo puede ser Panamá más o menos parecido al fenómeno que desarrolló Japón? Pero es a través de la educación, porque son países que no tienen recursos. Nosotros tenemos recursos y tenemos lo más importante, que es el capital estratégico, que es el ser humano. Ese ser humano lo debemos preparar para insertarse con esas oportunidades y sin lugar a dudas, si eso lo cruzamos con la estructura que tiene Panamá, geográfica, de desarrollo financiero, de servicios, nosotros vamos a poder potenciar nuestra economía. Yo sé que usted iba a tomar la palabra y se la doy, pero es que ahora que habló de educación me vino a memoria que ya hay una marcha preparada para los próximos días y es precisamente en el sector educativo público a propósito. ¿Cómo toma usted este tipo de expresiones
teniendo precisamente como talón de Aquiles nuestra educación. Yo siempre he dicho lo siguiente. Yo soy fruto de la educación pública pura y dura. Bienvenido al club. Desde inicio hasta el final. Y me siento orgulloso de eso. En mi época, no hace muchos años, había había un compromiso de que la educación pública estableciera el norte de la educación. Por muchas razones, y no necesariamente o no exclusivamente imputable a los profesores y maestros, se ha ido degradando la calidad de la educación pública y hay un punto de inflexión ahí que tiene que ver con el desarrollo de nuestra economía, porque no estamos preparando a nuestros jóvenes adecuadamente para que asuman las oportunidades. Si nosotros seguimos con la situación que yo he denominado de hiperparalización de la actividad educativa, ese problema se va a incrementar y la franja de las diferencias sociales también se van a incrementar. Nosotros creemos que el ser humano, los seres humanos, los ciudadanos de Panamá deben tener la oportunidad de establecer su proyecto de vida y que el Estado le debe dar las oportunidades para que desarrollen una educación de calidad que les permita eso. Y mira una diferencia y con esto concluyo. La Constitución de los Estados Unidos señala que todos tienen el derecho a perseguir la felicidad. Fíjense, algunas constituciones de nuestros países dicen, usted tiene el derecho a la felicidad. Y eso se convierte en una abstracción. Perseguir la felicidad significa que la gente se pueda autorrealizar, que tenga una educación de calidad, que tenga una salud adecuada y que vive en un ambiente donde la innovación, el emprendimiento generen capacidades para desarrollarse. Aunque realmente el segmento está concebido aquí en Debate Abierto para escuchar propuestas, hemos variado un poquito con usted porque ya el sector privado lo hizo a través de Temístocles Rosas hace unos días y le hemos sumado algunos elementos adicionales para que no digan que usamos una forma de medir al sector privado y empresarial y otra a los trabajadores. No, tratamos de que sea en el mismo contexto, solo que estamos aprovechando porque, como ya dijo, ellos por ahorro procesal presentaron una sola propuesta. Los otros sectores podían haber hecho o también emprendido el mismo camino, pero en el marco de la libertad no fue así. Nos quedamos en el primer pilar, nos queda segundo y tercero para refrescar, pero antes don Danilo que le había prometido la palabra. Sí, pero preferiría que terminara con el segundo y tercero para entrar al otro tema, sí. No, el segundo pilar se basa en las cuentas individuales, porque obviamente viendo la realidad demográfica y otras variables nos damos cuenta que cuando las personas viven más, evidentemente retiran más dinero cuando tenemos un sistema de reparto definido. Entonces, ese sistema de cuentas individuales permiten que la persona defina cómo va a ser su futuro y cómo va a ser su jubilación. Ahí le hago un añadido. Don Pablo Gutiérrez estuvo hace unos segundos acá, un joven financista, 34 años, y dijo, sí, yo me decanto por ese camino, pero tenemos que mejorar este sistema y expresó que hay mucho por andar en ese sistema de ahorro individual para, primero, que le den mejores rendimientos a los cuentavientes y segundo, que los cuentavientes tengan, entre otras cosas que mencionó, acceso siempre real a lo que ellos tienen como ahorro. Y adicionó que no me toquen mis ahorros a propósito. Bueno, ese es un tema fundamental que tiene que ver con una estructura administrativa muy pobre porque en el sistema mixto al final la gente no tiene acceso al conocimiento de qué tiene ahorrado. Que es elemental, eso derecho básico. El nuevo director lo debe corregir casi que en forma inmediata. ¿Qué pasa con este tema de los pilares? Porque no existe un sistema perfecto. Hay gente que romantiza las cosas y piensa que podemos girar hacia un sistema donde la perfección es la regla general. No, los sistemas hay que recalibrarlos periódicamente. En este sistema se ha cuestionado, el de las cuentas individuales, se ha cuestionado en muchas ocasiones el porcentaje de la administración de los fondos. Y yo creo que eso es un tema fácilmente resolvible. Simplemente hay que establecer una tasa específica en cuanto a la administración de los fondos. Vámonos a otras áreas. Básica, ¿no? Que usted puede elegir a propósito. Ese es un tema que se llama libertad. Sí. Por eso hablamos de que la felicidad no viene empaquetada, ¿no? Uno tiene que construirla y el Estado tiene que ser un facilitador a través de educación, salud, ya lo dije. Bien. Entonces, ¿qué pasa?
con este tema de las cuentas individuales en relación con otros sistemas. Veamos el sistema de Noruega, que se ha dicho que es el mejor sistema a nivel global, que tiene un sistema de reparto, pero tiene una estructura financiera que se basa en un fondo soberano que indica que los réditos del petróleo y el gas se ponen en ese sistema y que también los trabajadores pueden invertir para mejorar sus pensiones. ¿Acá podemos hacer lo mismo con el Canal de Panamá, por ejemplo? ¿O con algo más? No lo veo con el canal porque el canal, cuando usted analiza los números y dice esta cantidad de dinero en relación con lo que paga el Estado en subsidios casi que es equivalente, salvo que decidamos analizar, que yo creo en eso, analizar la eficacia de los subsidios. Subsidios y exoneraciones. Que yo coincido con usted en algo. Al final, los indicadores van a terminar siendo de fracaso. Porque los subsidios no debieran mantenerse per secula seculorum. Ni las exoneraciones. Estamos de acuerdo. Cuando se dan exoneraciones o beneficios fiscales, debe analizar la eficacia de esto en relación con el interés del Estado. Cuando se entregan subsidios, tiene que hacerse otro tanto. Habrá que hacer un análisis de cuán eficaz es el subsidio. Una economía de subsidio es una economía enferma. Entonces, si crecen los subsidios cada año, eso significa que no estamos desarrollando una economía que atraiga inversiones, que desarrolle innovación, que desarrolle emprendimiento. Ese es un tema Y el principio cabe también para las exoneraciones. Y el principio cabe para todo. Sí. Necesitamos reordenar una economía donde haya verdadera libre competencia. Ahora, hay un argumento básico del que organizaciones como CONUSI, como Frenadeso plantean. Antes de discutir, o por lo menos por delante de la discusión de Caja de Seguro Social, tiene que darse la discusión sobre el modelo económico. Y sin cambio económico, lo que se haga con la Caja de Seguro Social será un fracaso. Esa es la argumentación, la premisa mayor. Mi planteamiento es, ¿por qué ustedes no contraargumentan cosas como esta? Sí, yo creo que hay una visión empresarial que coincide con ustedes, porque hay un modelo económico que, por ejemplo, China cambió y lo adoptó. Bueno, o sea, Daniel, China era economía del Estado y terminó siendo, ha terminado siendo la segunda potencia capitalista del mundo. Es un tema denso, pero tienes toda la razón. Deng Xiaoping decía, no me importa el color de los gatos después que case ratones. Es dentro de la filosofía oriental. Al final, lo que hicieron fue abrir el espacio en la economía para la libre empresa y fíjense los resultados versus lo que hacían antes. Modelo económico. Bueno, díganme en qué país donde se haya abatido la propiedad privada y la libertad de empresa ha habido un progreso sensible. Con los errores, con las asimetrías, con las imperfecciones del sistema de libre empresa, ha sido superior, tan superior que países, como lo mencionas, como China, se han decantado por generar espacio de libertad económica. Y Cuba ha hecho algunos ensayos, pero yo quisiera volver al tema IBM porque la idea también es tercer pilar, que se nos acaba el tiempo. Sí, el tercer pilar es un pilar voluntario para que la gente, en términos generales, pueda mejorar sus ingresos en cuanto a jubilación, con la participación también de la empresa privada que pone dinero en el mismo momento en que el trabajador decide aportar para mejorar su jubilación. ¿El porcentaje cuál será? Bueno, eso habría que definirlo, puede ser 1 a 1, puede ser menos la empresa privada, pero es un pilar voluntario. Aquí nosotros administramos tiempo, nos quedan 48 segundos. Si el sector privado paga la evasión, nos quedó del segmento anterior que son 1.000 millones por año, ¿verdad? Que se estarían recogiendo y eso ayuda a solucionar el problema del IBM. ¿Usted tiene el mismo cálculo? Y si ustedes como sector empresarial apoyan la evasión. Hay distintas cifras sobre esto, porque el problema es que hay que sincerar las cifras. Cuando se dice, presentamos estado financiero de la Caja de Seguro Social, no están auditados. Dice, se deben 300 millones en evasión. Voy a dar un titular. No es aceptable la evasión, es ilegal, es inhumana y va contra el cumplimiento de la ley. Nosotros creemos que la ley debe cumplirse. Si la ley fuera mala
o si la ley es mala, hay que cambiarla para, en este caso, hacer más eficiente la recolección de fondos. Ahí hay otro consenso mínimo. No es aceptable la evasión. Bien. Para nada. Y hay otros, muchos más que han surgido en estos dos segmentos. Yo anhelo que ya en el próximo programa podamos tener el debate, habiendo escuchado posiciones de corrientes diferentes. Gracias por habernos acompañado, don Rubén Castillo. Nosotros vamos a la pausa y analizamos.